Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna, bienvenidos a su pequeño y humilde canal llamados a la santidad. En esta ocasión tenemos un invitadazo aquí en el canal, nuestro amigo Armando Cavazos. ¿Cómo estás, Armando? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio y compartir con tu audiencia acerca de este tema del que vamos a hablar, que no adelanto, ya para que tú lo presentes. Muy bien. Pero antes de eso, Armando, quisiera preguntarte, yo te conozco, te conocí de vista en la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, en temas de la Arquidiócesis de Monterrey también, pero la gente le gustaría saber más de ti. ¿Nos puedes dar así como un intro de quién es Armando Cavazos? Mira, yo me defino como un aprendiz de la vida. Esa es la definición que utilizo y es porque he llegado a la conclusión de que constantemente estamos aprendiendo y eso es algo que me gusta, estar en esa línea de aprender siempre de la vida. Efectivamente, soy comunicólogo, estudié en la gloriosa Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNL, soy perico, que es la mascota de la facultad, y desde entonces, hablo del 2001, ya algunos ayeres que nos tocó salir ahí de la carrera, pues me he dedicado a actividades de la comunicación constantemente. Siempre han sido actividades de la comunicación en la iniciativa privada, en gobierno, en asociaciones en organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues siempre ha sido como el tema de estar en estas áreas de comunicación, periodismo, relaciones públicas, que es lo que a mí me apasiona hacer. Excelente. Y ahora estás como coordinador de medios. Coordinador de comunicación social de la Arquidiócesis de Monterrey desde hace también ya algunos años, y ahí me toca pues la relación con los medios de comunicación. Te he visto también en eventos como maestro de ceremonia. También te pueden invitar. Sí, claro, fíjate, tengo 43 años. Al momento que estamos haciendo esta entrevista, tengo 43 años. A veces digo que 34, pero es una cuestión de perspectiva. Ya ahora el 11 de septiembre que cumpla 44, pues ya son 44 de un lado y del otro. Pero desde los 7 años, por allá de 1988, en el mes de marzo aproximadamente, fue mi primer evento como maestro de ceremonias. En el Colegio Juan Escutia, donde estudié la primaria, la maestra me lanza como maestro de ceremonias de aquella asamblea, y a partir de entonces es cuando yo marco el inicio de esta carrera, porque en la primaria conducía eventos, lo hacía también en la colonia donde vivía, Jardines de la Pastora, hacían kermeses y el Armando ahí estaba dando la lotería y dando los avisos. Luego en la secundaria Reforma me convertí en el orador oficial de la secundaria. Entonces, a partir de ese momento, de 1988, es que yo inicio esta carrera de maestro de ceremonias, y hoy he tenido la fortuna de conducir muchos eventos en muchos escenarios, la Arena Monterrey, el Pabellón M, que ahora tiene otro nombre. En muchos lugares me ha tocado estar, desde eventos pequeños hasta eventos muy grandes, y pues todo esto te va dando una experiencia al estar frente a un micrófono, frente a un escenario, frente a un público, porque experiencias hay bastantes, desde nombres que no eran, conferencias que no se dieron y que no te avisaron, eventos en los que no me daban guión, en fin, muchas cosas que dan para un libro. Espero un día escribir un libro sobre las anécdotas de maestro de ceremonias. Muy bien, excelente, Armando. Antes de iniciar con el tema que está programado, que es el perdón, que hay mucha tela de donde cortar, me gustaría que dieras por favor tus redes para que la gente te pueda contactar, así como esto que acabas de referir, de pues maestro de ceremonias, algún evento que te puedan contactar. No sé si tengas alguna Claro. página. Mira, pues en Instagram y en TikTok estoy como Armando Cavazos R, y en el Facebook y en X estoy como Armando Cavazos. R por mi segundo apellido, que es Regalado, por eso es la R. Okay. ¿Sí? Entonces así me pueden encontrar en estas redes sociales, y también si alguien usa LinkedIn, ahí sí estoy con el nombre completo Armando Cavazos Regalado. Con mucho gusto las redes sociales las atiendo yo, las manejo yo, de repente sí tengo apoyo, pero básicamente cualquier tema ahí inmediatamente les respondo. Muy bien, cualquier parte del país ya se pondrán de acuerdo, Claro. quien te invite.
Claro que sí. Ok, muy bien, Armando. Iniciamos con el tema del perdón. Creo que el detalle con el perdón, y te voy a hablar no desde la teoría, sino desde la experiencia de cómo me ha tocado vivir los procesos en los que pues me ha tocado perdonar o también ser perdonado. Creo que el detalle es que el perdón a veces lo vemos como una debilidad. Ese es un gran problema, que perdonar lo vemos como una debilidad, pero en realidad el perdón es una fortaleza, porque viene de la persona que está otorgando el perdón. Incluso si tú otorgas el perdón y la otra persona no lo quiere aceptar, pues ese es problema de la otra persona. Recuerdo mucho en una ocasión que veía una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, y él hablaba de un tema que yo relaciono con el perdón. Él hablaba de una experiencia en la que tuvo oportunidad de platicar con un niño vía telefónica que tenía cáncer. Y entonces habla con él y después le vuelve a marcar, pasan unos días, le vuelve a marcar por teléfono y resulta que el niño estaba dormido y entonces le deja el recado a la mamá de que le iba a volver a llamar. Y pasan otros días y entonces dice el Papa, pues lo había dejado como que ahí entre sus pendientes, y entonces hace la llamada y resulta que el niño ya había fallecido. Y dice que él pues sintió, híjole, pues no le marqué, ¿sí? Pero la mamá le comentó, no se preocupe, él supo que usted le llamó el día que estaba dormido y él quedó muy contento, muy tranquilo, porque él supo de ese detalle, de esa atención que usted tuvo. Y entonces decía, a raíz de esta experiencia, decía el Papa, que el niño le daba un ejemplo, se reconcilió con su muerte, murió en paz, murió tranquilo. Y entonces cuando hablamos de la reconciliación, pues entonces podemos entender que ahí está ligado el perdón. Se habla de que nosotros primero perdonamos y luego nos reconciliamos, porque en el proceso es el perdón, dices, ya no me hace daño. Y la reconciliación es cuando tú restauras tu vida a partir de la situación que te pasó. El detalle es que como el perdón nos parece una debilidad, entonces nos es difícil otorgarlo, porque socialmente hablamos del perdón, pero luego no, yo ¿qué le voy a perdonar si me hizo tanto daño? No se lo merece. A lo mejor la otra persona no se merece el perdón, pero resulta que tú te estás afanando a querer mantener algo que te está haciendo daño. Imagínate que tuvieras un pedazo de carbón encendido en la mano, ¿sí? Y dices, no, hasta que se apague. Y el carbón nunca se va a apagar y te está quemando. A lo mejor no como si fuera el fuego directamente, porque es una brasa, pero te está quemando. Y ahí lo traes y te está haciendo daño y te niegas a soltarlo. Y eso es lo que nos pasa. No queremos soltar las cosas porque pensamos es que el otro no se lo merece. Pero el perdón debe partir de uno, es liberarte. Dice la frase, perdonar es olvidar, pero yo no estoy de acuerdo. Perdonar significa que tú te puedas acordar sin que te duela. Y hay una frase de una amiga, Alma Rosa Beltrán, en una ocasión la entrevisté y me decía Alma Rosa esta reflexión que a mí se me quedó muy grabada y que me gusta compartir. Perdonar implica abandonar toda expectativa de un pasado distinto. Cuando nosotros comprendemos que el pasado no lo podemos cambiar, porque no tenemos una máquina del tiempo, y aunque tuviéramos una máquina del tiempo, si como lo vemos en las películas, si cambiamos una cosa pasaría otra. Bueno, no lo podemos cambiar. Entonces, si yo me quito esa expectativa, aquí entra ese tema de las expectativas. Tenemos expectativas de todo. Entonces te quitas la expectativa de que el pasado no lo vas a cambiar, pero sí puedes aprender de él. Es cuando entonces viene después del perdón el proceso de la reconciliación. No lo voy a cambiar. Hay quien lo usa como palanca. Los sucesos en un entorno adverso, hay personas que el resto de su vida se lamentan. Y hay quien lo usa como una palanca para mejorar, como un impulso. Claro. Es el enfoque de cada quien, ¿verdad? Sí, porque cuando tú no perdonas, estás sufriendo constantemente. Mira, en la vida hay dolor
Y perdonar nos cuesta porque nos cuesta soltar el dolor. Y cuando nos cuesta soltar el dolor es porque es un sufrimiento. El dolor es, imagínate que vas caminando y de repente vas en guaraches y de repente pisas y había una espina en el suelo. ¿Sí? Te duele. Ese es el dolor. ¿Cuánto te va a durar el dolor? Pues depende qué tan grande haya sido la herida de la espina y tu umbral del dolor, pero se te va a pasar. Ese es el dolor. ¿Cómo lo convertirías en sufrimiento? Que pasen los años y tú, ay, es que esa espina, y cada vez que menciones la espina que te encajaste en el pie cuando ibas caminando, te duela. Es decir, que lo traes, no lo sueltas. ¿Sí? Entonces, el dolor es parte del ser humano. Nos duele cuando nacemos, nos duele cuando nos enfermamos, incluso en el amor hay dolor. Claro. A veces nos cuesta un poquito hablar de estos temas porque también vivimos en un mundo en el que estamos como que queremos ver como si todo fuera, no pasa nada, ¿no? En la vida también hay dolor. Es más, cuando tú amas, y este es un tema que a veces cuando lo platico me dicen, pero ¿cómo dices que en el amor hay dolor? Si tú amas a alguien, esa persona un día se va a enfermar, un día se va a morir y te va a doler. No puedes tú decir, bueno, pues te amo siempre y cuando estés bien. Si vas a amar de verdad, vas a amar también en esas circunstancias. Entonces va a haber dolor. Pero el dolor, cuando tú lo transformas en un aprendizaje, entonces te permite crecer. Por eso el tema del perdón es que nos aferramos al dolor, al sufrimiento, más que al dolor. Porque el dolor ya pasó, ya ni traes la espina, pero resulta que tú sigues recordando la espina, no lo sueltas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a soltar esa expectativa del pasado que no va a cambiar. ¿Te hizo daño a alguien? Pues ya eso no lo vas a cambiar. Perdona a la persona y sigue adelante. Tampoco se trata de que, bueno, te voy a perdonar y que todo siga como antes. No. Yo me voy a acordar de ese suceso, te lo puedo platicar y ya no me va a causar esos estragos que me causaba como si lo estuviera viviendo otra vez. Que de alguna manera las redes sociales, como sabemos, siempre ha existido una red social, solamente que antes no era virtual. Hoy lo vemos en la virtualidad. Había un estudio hace algunos años que se realizó. Se hizo, me parece que en Gran Bretaña. Y este estudio era sobre cuál era la red social más frustrante. Y resultó que era TikTok. No TikTok, Instagram. Todavía no estaba TikTok, más bien. Instagram, porque ciertamente Instagram es imagen y luego se convierte como en más aspiracional. Y pues tú puedes tomar una foto y ponerle filtros y sacarla de contexto, ¿no? O sea, tú puedes decir que estás viviendo un momento que en realidad no estás viviendo. Pero también esto es importante, o sea, que nosotros comprendamos que en lo que tenemos que enfocarnos es en nuestra vida, en las situaciones que van pasando en nuestra vida. Hoy tenemos mucha virtualidad y eso nos ayuda, pero son herramientas. Eso nunca va a sustituir la comunicación directa, la comunicación humana y estos procesos que tenemos que vivir como el proceso del perdón. Si nosotros no perdonamos, Jorge, vamos acumulando. Cuando el Pípila en la historia nos dice que para poder llegar a la alhóndiga de Granaditas se colocó una losa. Y entonces el Pípila cruza, llega a la alhóndiga y suelta la losa que traía en la espalda. Era para evitar los balazos. Así dice la historia. Y pongo el caso porque muchas veces nosotros, a diferencia del Pípila que llegó y soltó la losa, nosotros cargamos con una losa y luego cargamos con costales. Cuando no perdonas, vas cargando y te aferras y ahí los traes. Si lo viéramos gráficamente, estaríamos completamente así, hacia abajo. ¿Por qué? Por todo lo que traemos cargando. Y hablo de aspectos emocionales. Y eso es lo que no nos permite avanzar. Vamos más aletargados, no alcanzamos quizá metas. Y en la medida en que vamos acumulando, nos convertimos también en acumuladores de rencores. Así como vemos en los programas que hay de repente de acumuladores.
y van y le ayudan a la persona a quitar, que resulta que tenía años juntando cajas y cosas. Nosotros lo hacemos, pero acumulamos rencores, porque no vamos soltando. Seguimos con la expectativa de que el pasado cambie, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la perspectiva que yo le doy a lo que pasó, para entonces poder llegar al proceso del perdón. Y además, en la medida en que perdonemos, en esa medida también nos estamos autoperdonando. Porque si yo no perdono a una persona o a varias personas, también estoy enojado con ese fragmento de la historia de mi vida. Cuando yo perdono a alguien, no solamente perdono a esa persona, sino me libero. Y perdono, y entonces es ahí donde viene la reconciliación. Restauro, no cambio lo que pasó, pero restauro cambiando la visión de lo que pasó. Restauro esa perspectiva que tengo de mi vida. Perdono a quien me hizo daño, me libero de ese costal que traía ahí de rencor, y entonces cuando yo voltee hacia ese fragmento en la historia de mi vida, lo voy a ver con otra perspectiva, con la perspectiva del aprendizaje. Por eso el perdón es importante, para que podamos nosotros avanzar en nuestra vida. Y si bien es cierto, en la misericordia de Dios podríamos nosotros pedir perdón hasta el final, pero siempre digo, ¿para qué esperarnos? Incluso pedirle perdón a Dios, ¿sí? Porque una cosa es otorgar el perdón, pero también nosotros tendríamos que pensar en nuestras acciones, ¿sí? Y no verlo como un signo de debilidad, sino de fortaleza. Porque para llegar al perdón tenemos que ser fuertes. Tenemos que pasar incluso por reconocer que también nosotros nos pudimos haber equivocado al tomar una decisión. Pasa mucho en las relaciones actualmente, ¿sí? Pues a lo mejor tú permitiste también algunas situaciones en una relación, hablando de una relación amorosa, de amigos, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar a quitarnos esos costales. Ahí por eso también tenemos la bendición del sacramento de la confesión. Ahí también podemos pues sacar todo y pues una charla con Dios mismo. Pero yo pienso que también cuando arrastras rencores, te nubla la vista del hoy y del futuro, porque pierdes de vista los proyectos, porque sigues pensando en el ayer, la felicidad, los que tienes cerca. Estás anclado. Estás anclado. Como la metáfora que nos platican del elefante que de pequeño estaba sujeto a una estaca, y como estaba el elefante pequeño, pues no podía mover la estaca, y llega un momento en que el elefante crece y el elefante es más grande y más fuerte que la estaca, pero él en su pensamiento sigue que está la estaca ahí. Sigue que está la estaca ahí y no avanza. Entonces eso es lo que nos pasa cuando no perdonamos, y efectivamente no podemos avanzar, porque entonces avanzas y volteas, y es que me hicieron esto, y resulta que ya te entretuviste viendo lo que te hicieron, que ya te hicieron hace 20 años, porque luego hay personas que traen de años, es que me sacó la lengua. ¿Cuándo? No, pues hace 30 años, y todavía traes eso. ¿Sí? Impresionante. Porque también luego a veces es como nosotros, el ángulo con el que vimos la situación. Que esa es otra, o sea, tenemos que entender, a lo mejor yo no estaba en eso, a lo mejor era una broma, a lo mejor era, fue un malentendido, pero también yo nunca me acerqué a aclararlo. Y en el proceso de perdón también se vale que nos acerquemos y te diga, oye Jorge, eso que me comentaste, ¿por qué me lo comentaste? Yo me sentí ofendido. ¿Sí? Ay, oye, pues es que yo te lo dije en broma. Fíjate, también esa es la parte, eso es donde podemos restaurar, porque luego a veces es una cuestión de perspectiva. Digo que sé que hay situaciones que son muy claras. Oye, es que te golpeó, o es que, bueno, cosas muy graves, ¿sí? Pero hay otras que pueden ser malos entendidos. Sí. Malos entendidos. Es que me sacaste la lengua. No, es que resulta que estaba enchilado a lo mejor y estaba sacando la lengua y en eso tú pasaste. A veces suena como dicen, parece chiste, pero son anécdotas. Sí.
Que también en estos tiempos de las redes, cuando se escribe algo por WhatsApp, pero se entiende de otra forma, eso, y se agarran rencores y ya no se Sí. habla, se salen de los grupos por algo que la persona no quiso decir, pero el que lo lee, ¿verdad? Lo Mira, entiende. simplemente los emojis. De repente tú abres el WhatsApp y hay muchos emojis que a veces no sabes ni qué significan. ¿Qué tal si por error mandaste uno que no era? A mí me pasó en una ocasión, ¿sí? Era una situación y mandé la carita de risa, pero no era la que iba a mandar, nada más que estaba al lado de la carita que iba a mandar. Ya le digo a la persona, oye, no me estoy riendo de tu situación, perdón, fue un error de dedo, ¿sí? Pero también no nos damos tiempo de aclarar las cosas o de preguntar. Hay en la comunicación efectiva se habla de lo que se quiere decir y lo que se dice, empezando con el emisor. Una cosa es lo que quieres decir y otra es lo que dices, ¿sí? Que es bien distinto y cambia. Y eso es en el emisor. Y luego viene el proceso del receptor, lo que escuchó, lo que interpretó, ¿sí? ¿Cómo captó el mensaje? Cómo captó el mensaje, pero a lo mejor desde el origen. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Si va pasando alguien vendiendo elotes y yo te digo, oye Jorge, y yo quisiera que me invitaras a un elote porque no traigo dinero. Oye Jorge, mira, como que han de estar buenos los elotes porque va la gente siguiéndolo. A lo mejor yo te quería decir, oye, invítame a un elote, préstame para un elote. Pero yo te lo dije así a ver si entendías, esperando que tú me respondieras, compramos uno. Y luego yo me enojo contigo. No, hombre, Jorge ni es buen amigo. No invita ni un elote. Pero yo nunca te dije, invítame un elote. Préstame para un elote. Y fíjate cómo una situación tan sencilla pudiera generar un malentendido en donde haya un rencor y pasen los años y Armando siempre quejándose de que Jorge es muy mal amigo porque no le compró un elote, cuando nunca dije que si me podías apoyar comprando un elote. ¿Sí? Analicemos cuántas cosas nos pasan así en la vida cotidiana. Insisto, lo que quiero decir y luego lo que realmente digo. Y luego ya viene el proceso entonces del receptor. Muchas veces está desde el origen. Sí, claro. Por eso cuando nosotros no nos liberamos, ¿sí? Cuando traemos, pues vamos acumulando más y luego se convierte como en una práctica. Cuando tú empiezas a ejercer el perdón, va siendo más fácil. Te vas desapegando de las cosas que te hacen daño, porque luego nos apegamos a las cosas que nos hacen daño. Pero cuando no, pues entonces lo que es más común es que guardes rencores. ¿Qué práctica quieres tener en tu vida? ¿Guardar rencores o aprender a perdonar? Y podemos decir, es que no se vale que la gente nos vaya haciendo daño. Insisto, hay cosas que son muy evidentes, pero también hay cosas que son interpretaciones. ¿Cómo lo tomo yo? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer ante esas situaciones? Claro, muchas veces no lo podemos ver. Fíjate, te voy a platicar algo que me pasó recientemente. Llegamos con un cliente, varios proveedores en mi trabajo, y éramos 4 o 5 personas, después se hicieron 6. Llega una persona, una chica, hablando muy alto, el tono de la voz. Yo hablo alto también, pero era muy alto su tono de voz. Y los demás personas que estábamos haciendo antesala, pues se callaron porque ella llegó diciendo que venía con mucho calor, que esto, que incómoda, enojada con el tráfico. O sea, a mí me llamó mucho la atención eso. Se empiezan a meter a las citas programadas. Yo era de los últimos, ella también. Me quedo sentado con ella solo porque entre las personas se volteaban a ver y subían las cejas como que, ay, hijo de su, qué difícil persona, porque empezó a hacer varios comentarios ahí del cliente, de que por qué los tenía ahí y todo. Estábamos en una salita con clima, o sea, estaba bien. Cuando me quedo solo con ella, yo iba a pasar antes que ella llegó al último. Fíjate, es que yo tengo esa sensibilidad y le dije,
a ti te pasa algo. Y me dice, ¿por qué? No, esto y que el otro. Ahí ya me había presentado y todo. Y fue como defenderse, se sintió atacada. Le dije, no, es que noto esto en ti, ¿verdad? Siento que al mundo le das como una cara de fortaleza, de fuerte, desde tu tono de voz. No estoy juzgando, solo quiero decirte que, pues, que Dios está esperándote con los brazos abiertos. ¿Crees en Dios? Jesucristo. Me dice, no. Le dije, bueno, pues yo creo que tú solita es muy difícil cargar con todo lo que te pasa. Comenzó a llorar. Su papá le estaban haciendo diálisis. Ella, hija única, mantenía a los papás. Por lo tanto, no pudo pues llevar una vida. Los novios se iban por esa situación. Entendí, ¿verdad? ¿Por qué era así? No era mala, no es mala, simplemente el entorno. Y ella lo tomaba como un castigo, como cierto rencor también al papá. Por la vida que llevó, pues se enfermó. Y eso lo traspolaba a sus otras actividades. Y nublaba su claro. hoy. ¿Verdad? Por eso también es importante, dicen que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Hay una necesidad de amor. No todos tuvimos las mismas circunstancias, cada persona tendrá su historia en particular. Y en la medida en que nosotros comprendamos eso, es en la medida en que vamos a evitar gancharnos. Cuando te encuentras a una situación con una persona que puede ser muy difícil, una de dos, o te ganchas, y no es que la justifiques ni que no te defiendas si hay una injusticia, simple y sencillamente que no lo tomes a personal, ¿sí? Porque ese es el punto, vamos tomando a personal las cosas y entonces nos vamos enojando y vamos cargando otra vez con más situaciones que no nos corresponden. Si una persona es difícil, en ti, y eso lo tenemos que tener muy claro, en ti no va a estar cambiarla, porque las personas vamos a cambiar a partir de nosotros. Es como el perdón. Yo lo otorgo a partir de mí. Mi perdón no puede estar condicionado a las circunstancias, a una decisión personal, mía, tuya, de quienes nos ven. ¿Cuánto tiempo podrá tardarme otorgar el perdón? Pues va a depender de cada persona. Y lo decía hace un momento, es como el ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardas en cargar una pesa de tantos kilos? Bueno, pues gradualmente. Y eso también te ayuda entonces a observar el mundo y entender que las personas traemos historias complicadas. Todos traemos historias complicadas, ¿eh? Sí, de una forma o de otra. ¿Cómo las afrontamos? Pues va también a depender de la personalidad. Porque incluso en una misma familia, los hermanos actuamos distinto ante situaciones particulares. Al clavo. ¿Sí? Muy bien. Porque somos distintos, aunque seamos parte de una misma familia. Platicaba hace poco con un padre, con el padre Elías Juárez, y coincidíamos en esa necesidad de perdonar y de reconciliarnos como sociedad. Porque hoy estamos enojados todos con todos. Cuando tú entiendes, por ejemplo, que las generaciones somos distintas y la forma de ver la vida de una generación a otra es distinta, entonces ya no te ganchas. Sí. Si la persona piensa distinto a ti, pero tiene 50 años más que tú, pues claro que va a pensar distinto porque su contexto en el que creció es distinto al que tú creciste. Y a lo mejor en su familia, en su comunidad donde estuvo, vivió ciertas circunstancias que le marcaron su personalidad. Y no es que no la pueda cambiar, no es sencillo. Pero si yo me enojo con esa persona, en lugar de entender todo esto, decir, bueno, no me voy a enganchar, no es contra mí, es que así ve la vida. Por eso es importante que nos atrevamos a perdonar y así, atrevernos a perdonar a los demás, pero algo que no hemos enfatizado, Jorge, es a perdonarse a sí mismo. Es correcto. ¿Por qué? Porque así como decía con esta frase de Alma Rosa, que tenemos que abandonar la expectativa de un pasado distinto, hay que entender que nosotros tenemos expectativas propias y a veces la molestia es porque no conseguí mis expectativas, pero la vida es un constante cambio.
Las empresas al final del año hacen un presupuesto para el año siguiente que puede cambiar, porque puede haber cosas no previstas. Así es la vida. Tú puedes hacer un plan de vida y tienes que estar consciente que la vida se va moviendo. Yo cuando tenga 30, cuando tenga 40 voy a tener todo esto. Y de repente algo pasó en el camino. Algún familiar falleció, alguna situación se complicó y entonces el plan no se completó. Eso es lo que nos empieza a doler. La frustración. La frustración, pero cuando vamos a entender, ok, la vida es dinámica, yo tenía un plan, no se dio, va, con lo que tengo ahorita en este momento, ¿qué voy a hacer? El plan es flexible, hay que entender Totalmente. Eso. En el 2016 a mí me diagnostican esclerosis múltiple, tras un brote que me mantuvo internado poquito más de una semana. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Tenía discapacidad temporal, ¿sí? De repente las cosas se nublaban. Pero la fe en Dios y el apoyo de la familia me ayudó a entender que, bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer con lo que tengo en este momento. Si yo pensaba que en este momento iba a tener, imagínate, 10 naranjas para hacer un jugo de naranja y resulta que no tengo naranjas, pues tomo agua. Correcto. ¿Sí? Pero luego no, es que yo pensé que iba a tener 10 naranjas y no las tengo, y ya te aventaste una hora lamentándote en lugar de actuar. Y no te das cuenta que al lado tienes un árbol de limones. Totalmente, y que puedes hacer limonada, o que ve y compra las naranjas, ¿sí? O sea, no las tienes, bueno, ¿qué te falta? Pues ve y cómpralas, o soluciónalo de otra manera. Pero otra vez nos ganchamos con las expectativas. Es que yo pensé, yo quería que en la vida tuviera... La vida es un constante cambio y es un constante aprendizaje. Eso es algo que nos tiene que quedar claro para poder nosotros disfrutarla. Y va a haber momentos que nos van a doler, claro, eso es inevitable. El dolor es inevitable, ¿sí? Es más, en la propia naturaleza. ¿Por qué se le llama adolescencia? Cuando adolecemos, porque el cuerpo está creciendo. El bebé, cuando le empiezan a salir los dientes. ¿Por qué anda tan necio el bebé? Es que le están saliendo los dientes. Porque le duele. Es parte de un proceso. Pero tenemos que entender que el dolor también nos ayuda a que luego el niño tenga dientes, a que el joven crezca, ¿sí? Es decir, es parte también de ese proceso. También, Armando, es muy, muy importante. No sabemos qué es lo que esté pasando la persona que está viendo este video. Nos ven desde Argentina, España, Colombia, México, Estados Unidos. No sabemos qué estás pasando tú que estás viendo el video, pero también es válido pedir ayuda de un profesional. Muchas veces dicen, no, pues no estoy loco. No tiene la gente que saber. Tú puedes pedir ayuda si tu entorno no te da esas herramientas o tú estás por explotar. Es bueno también pedir ayuda. Y podemos pedir ayuda a la gente cercana, en primera instancia, pero también se vale acercarse con un sacerdote, un pastor, un psicólogo, con alguien que nos pueda ayudar y nos pueda orientar. No tengamos miedo, ¿sí? No eres débil al pedir ayuda. No, al contrario, porque estás reconociendo que necesitas ayuda. Y los seres humanos necesitamos de los otros para coexistir. Claro. Eso es una realidad. Y quien diga que no, como en una conferencia pasó, no, yo no ocupo de nadie. Y entonces le preguntó el conferencista a la persona, bueno, la ropa que traes puesta tú la fabricaste, el carro que manejas tú lo fabricaste. ¿Sí? ¿Tienes un trabajo? Sí. ¿Trabajas en una empresa que alguien más construyó? Entonces, no me digas que no necesitas de nadie. ¿Sí? Si tú fueras completamente autosuficiente y tú fabricaras tu ropa y tú generaras tu dinero, bueno, entonces te podría creer. Necesitamos de todos, no pasa nada. Levantar la mano y decir, apóyame, ayúdame. Es válido. Es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces yo les invito a que, si están pasando por una situación difícil, levanten la mano, pidan ayuda. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Alguien les va a ayudar a salir adelante de esa situación. Pero si no pedimos ayuda, es como si cayeras en arenas movedizas, ¿sí? Pues para cuando acuerdes ya vas a estar completamente hundido.
para todos los jóvenes que están viendo este video, hay muchos grupos parroquiales, muchos grupos de diferentes edades, etcétera, retiros, etcétera. Yo quiero decirte a ti, a todos los jóvenes, que la ayuda que tú buscas no está en un antro donde todos están alcoholizados, donde esos amigos que en realidad no son tus amigos te invitan a tomar alguna sustancia. Ahí no está la solución. La solución, yo creo que está con gente de lo que tú quieres ser, donde tú tengas paz, donde puedas aprender, donde hay gente como tú, donde hay gente buena, niñas buenas, niños buenos, de familia, y ahí yo creo que puedes partir y tu vida cambiará. Buscar en lugares correctos, ¿verdad? Así es. Andar en malos pasos o en lugares incorrectos no terminan bien, ¿verdad? Y la persona que nos quiere nos va a decir las cosas como son. A veces no nos va a gustar, pero precisamente porque desde la perspectiva quizá más clara que pueda tener, nos va a decir, a ver, esto está mal. No busquemos a alguien que nos solape y nos diga, sí, te aplaudo todo. Sí, ay, te estás hundiendo en la arena movediza. ¡Ey, qué bien! No. Alguien que te quiere te va a decir, dame la mano porque te estás hundiendo y te voy a sacar. Pues muchísimas gracias, Armando. Gracias. Por tu tiempo. No sé si quieras cerrar con un mensaje, un saludo que quieras dar para toda la gente que te conoce, tus padres. Reiterando, muchas gracias la invitación a este espacio. Un saludo a quienes nos ven, un saludo a quienes siguen este programa, cada emisión, esperando que lo que hoy hemos compartido les abone. Yo siempre digo, cuando doy clases, doy un curso y lo aplico aquí también, es como si fuéramos a un mercado, ¿sí? Compremos lo que necesitemos en el mercado cada quien. Entonces, tomemos lo que nos sirva de lo que hoy platicamos para nuestra vida. Y quiero cerrar con una frase con la que me gusta cerrar, que es mi filosofía de vida. Lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Muchas gracias. Gracias, Armando. Que Dios los bendiga. Que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen María y que San Miguel Arcángel nos proteja. ¿Quién como Dios? Amén. Hasta luego.